Mi nombre es María Andrea Salgado y voy a explicar brevemente cómo desarrollé mi proyecto y cómo funciona mi base de datos. Entonces, esta es la base número uno, la cual consiste en un listado de los principales libros, de los mejores libros en cuanto a ranking de los últimos años. Este sería el top 100. Entonces vemos en la primera columna el número del ranking, en la segunda el título del libro, en la tercera está el género, entonces puede ser ficción, historias para niños, historias de aventura, etc. Luego está la fecha de publicación, luego tenemos la longitud del libro, el número de páginas. En esta columna también podemos ver un formato de condicional que nos muestra, aquí veamos los formatos condicionales, entonces nos muestra en este color verde oscuro los libros que poseen un promedio, un número de páginas superior al promedio. Luego tenemos en la columna del autor y la columna del sexo del autor. Esta columna también tiene formatos condicionales, como podemos ver tiene dos. El primero es que si la celda contiene el valor de femenino, se muestra de un color morado, y si es de un color azul es porque la celda es de un autor masculino. Luego tenemos aquí la columna del lenguaje original en el que está escrito el libro. Esta columna fue digitada o construida a partir de un buscar X, una función de búsqueda, que me trajo los datos del idioma de cada uno de los libros de acuerdo a la segunda base que explicaré más adelante. Luego tenemos la columna del review en estrellas, entonces esta sería como la calificación asignada a los libros. En esta columna también podemos ver algunos formatos condicionales. Entonces vemos que está en una escala de color escalonada, en la que mientras más alta sea la calificación va a tender a un color verde, y mientras más baja va a ir de amarillo a naranja y por último a rojo, siendo la peor de todas. Luego también tenemos un conjunto de iconos, entonces me pareció chévere mostrar estrellitas, entonces dependiendo del valor de la calificación, la estrellita está más o menos llena. Luego tenemos la columna de número de reviews o número de calificaciones, la cual también contiene un formato condicional de barras. Entonces nos muestra mayores o menores barras en términos de tamaño de acuerdo al número de calificaciones que tiene cada libro. Por ejemplo, el primer libro tiene 10.000, entonces la barra es bastante chiquita, puesto que el libro número 7 tiene 91.659 calificaciones. Entonces vemos que la barra es bastante más grande en comparación. Luego tenemos una columna de precio, que sería el precio de venta de estos libros, dado que toda esta base está formada a partir de datos de ventas de libros de una empresa en particular. Luego tenemos la columna de descuento. Esta columna, al igual que todas las columnas que tienen el título en agua marina o en turquesa, fueron realizadas por medio de pruebas lógicas. Entonces, esta del descuento nos dice que si el número de calificaciones es menor a el promedio de calificaciones de todos los libros que se encuentran en la base, vamos a tener un descuento del 35%. De lo contrario, pues se mantendrá el precio normal. Entonces vemos que en el caso del primer libro sí hay un descuento, pero en el segundo pues se mantiene el precio. Luego tenemos la columna de calificación. Esta también, pues como dije anteriormente, está realizada por medio de una prueba lógica. Entonces aquí vemos que si la calificación en términos de estrellas es igual a 5, se asigna la calificación de excelente. Ahora, si es mayor o igual a 4, pues sería muy bueno. Si es menor a 4, sería bueno. Si es menor o igual a 3, sería regular. Y si es menor a 2, se consideraría como malo. Aquí también podemos ver la validación de datos. Entonces tenemos una lista con las 5 diferentes opciones de calificación, para que no se pueda ingresar ningún otro tipo de calificación pues diferente a estas 5 opciones, puesto que se consideraría como inválido. Luego tenemos la columna de antigüedad, la cual está digitada por medio de una fórmula de fecha. Entonces tenemos la fórmula de días 360, la cual nos toma en cuenta
aquí la fecha de publicación con respecto a esta celda que sería la fecha del día de hoy. Entonces aquí dividido en 360, pues me da el número de años que han pasado desde que el libro fue publicado originalmente. Luego tenemos la columna de tipo de lector. Esta también es una prueba lógica, entonces nos dice que si la longitud del libro es mayor a el promedio de páginas de todos los libros de esta base, se considera lector como veterano. Si es igual, como lector recurrente, y si es menor, como lector ocasional. Luego tenemos la preferencia en libros, también una prueba lógica. En esta vemos que si la antigüedad es menor o igual a 10 años, se consideran como new releases o nuevos libros, nuevas tendencias. Si la antigüedad es menor a el promedio de la antigüedad de todos los libros de esta base, se considera como modernos y de lo contrario como clásicos. Luego tenemos aquí un código de compra y un mes de compra. Entonces, para el mes de compra fue digitado o formulada esta columna por medio de un buscar B gracias al código de compra. Entonces, se buscó el código de compra en esta otra tabla aquí y pues por medio de este buscar B lo que hago es que me traiga el mes correspondiente al código que tenemos en la tabla. Luego tenemos aquí un cupón de regalo. Entonces, esto también es una prueba lógica. Entonces, se dice que si el mes de compra es diciembre, febrero o septiembre, se asigna un cupón de regalo. De resto, si es cualquier otro mes, no se asigna un cupón de regalo, es decir, que no es válido. Luego aquí tenemos la fecha de última compra. Esto es por medio de una función de fecha, la cual me hace un aleatorio entre diferentes días y meses del año. Entonces tenemos 3 aleatorios dentro de esta función. Entonces el primero sería 2020-2021, lo cual me asigna el año. Entonces que me ponga cualquier valor en alguno de estos 2 años. Luego el siguiente aleatorio es entre 1 y 12 para designar el número de mes, ¿no? Que puede tomar cualquier número entre el 1 y el 12. Y el último aleatorio es entre 1 y 31 para que me asigne cualquier día de cualquier mes que esté entre el 1 y el 31. Luego tenemos los días desde la última compra, también una función de fecha que es días 360, la cual me toma aquí la fecha de última compra con respecto a la fecha de hoy. Entonces aquí me muestra el número de días que han pasado. Luego tenemos aquí una columna de bono, que también es una prueba lógica, la cual me indica que si el número de días es superior, el número de días desde la última compra es superior a el promedio de días desde la última compra de todos los libros, se asigna un bono. Y si es menor, pues no aplica. Luego tenemos aquí un código de lugar de compra. Entonces aquí es una función de elegir con un aleatorio entre 1 a 30 porque aquí este código de lugar de compra pues depende de esta tabla de aquí. Entonces aquí tenemos todas estas diferentes opciones y pues aquí están cada uno de los códigos de lugar de compra que existen en esta tabla. Luego, en lugar de compra, pues es con un buscar X que me trae el valor del lugar de esta tabla con respecto al código de lugar de compra que fue asignado anteriormente. Y para el país de compra también es con un buscar X, pero este es dependiendo del lugar de compra, también por medio de esta misma tabla. Ahora, en esta base también tenemos aquí algunas funciones estadísticas, de las cuales ya mencioné algunas anteriormente, puesto que hacían parte de los cálculos utilizados dentro de la base. Entonces tenemos el promedio de reviews o de calificaciones, la moda o la calificación en términos de estrellas más común de toda la base, el libro más largo, el libro más corto, el promedio de páginas, el promedio de antigüedad y el promedio de días desde la última compra. Varios de estos realizados con la función de promedios, con mínimos, máximos y con la moda. Aquí tenemos las dos bases que mencioné anteriormente, las dos tablas con los códigos de compra
Y aquí está tanto la fecha de hoy, como que ya mostré anteriormente, como la calificación del libro para poder crear la validación de datos. Ahora, para poder aplicar luego las macros y así, lo que hice fue copiar y pegar esta misma base, pero de forma fija, es decir, como valores en una hoja nueva. Esto para que no hubiera ningún inconveniente a la hora pues de aplicar macros y pues quedaran los valores fijos y no como con funciones de aleatorio, que cambiaran cada vez que hiciera algún cambio dentro de la base. Entonces aquí lo que tengo es una macro de formato, entonces le damos aquí y lo que hace es cambiarme el formato de los títulos de toda la base, me cambia el color de la letra, el color del fondo y también pues el tamaño. Luego tengo aquí una macro de fórmula, la cual me calcula aquí el precio más alto que hay en toda la base. Tengo también la macro de PDF que me convierte todo este archivo de Excel en un archivo de PDF. Y aquí tengo en la siguiente hoja el registro número 1. Para realizar el registro de libros, para que esta empresa pueda hacerlo de forma más eficiente, es decir, pues escriba aquí estas categorías, rellene las categorías y de una vez se le incluya este libro en la base, es decir, que lleve un conteo y un control de su inventario y pues de las ventas que se han ido realizando en los últimos meses y días. Lo que hice fue primero un preregistro, dado que varias de las columnas que tengo dentro de la base pues están formuladas. Entonces, para esto tengo aquí un preregistro en el cual solo digitamos estas tres casillas de colores y lo que hace esta macro de registro 1 es que me trae estos valores formulados, me los pega aquí en el registro y luego sí los ingresa dentro de la base. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Entonces, digitamos estas tres casillas y como podemos ver, todos los demás datos son rellenados automáticamente, puesto que están formulados. Bueno, aquí tenemos la segunda base, en la cual vemos primero un book ID, que sería pues el número de los libros. Aquí tenemos el título de los libros, los autores, la calificación promedio. Vemos que en esta columna hay un formato condicional, entonces vemos que es una escala de color escalonada. Por lo tanto, mientras más alto sea esta calificación, tenderá a estar de un color verde, y mientras más baja, pues pasará por amarillo, naranja o rojo, siendo el peor de los casos. Luego tenemos el código de lenguaje, que sería el idioma original en el que está escrito el libro. Vemos que hay inglés, francés, español. Luego está el número de páginas del libro. Esta columna también cuenta con un formato condicional. Entonces vemos que si es superior al promedio, está de un color azul. Luego tenemos el ratings count o el conteo de calificaciones. En este también contamos con un formato condicional. En este es un conjunto de iconos. Entonces, si es alto el conteo de calificaciones, es un punto verde. Si está más o menos en la mitad, es un triángulo amarillo. Y si es un poco bajo, pues es un diamante rojo. Luego tenemos el Text Reviews Count, que sería el número, el conteo de calificaciones de escritas o de comentarios. Luego tenemos la fecha de publicación del libro, la editorial y la edad del lector. Aquí tenemos el segundo registro con un ejemplo y la macro de registro. Entonces lo que pasa es que nosotros digitamos todos estos datos, le damos a la macro y esto nos lo inserta aquí en la segunda base. Luego tenemos un filtro avanzado, aquí cumple con estas dos categorías, que el sexo del autor sea femenino y que la calificación sea mayor o igual a 4 estrellas. Entonces vemos que nos trae de la base número 1 este listado de libros que cumplen con ambas categorías, siendo tan solo de 18. Luego tenemos un filtro avanzado con una macro.
Entonces aquí podemos digitar diferentes opciones. Luego tenemos aquí una tabla dinámica con un gráfico dinámico. Entonces aquí se muestra es el género de los libros y la suma del número de calificaciones. Entonces en la tabla dinámica podemos ver que el género de libros con mayor número de opiniones o de calificaciones son las novelas, seguido de la ficción fantástica y de los trabajos ficcionales. Y el género que cuenta con menos opiniones o calificaciones serían, por ejemplo, las alegorías. Aquí tenemos varios segmentadores como el sexo del autor, el tipo de lector y las calificaciones en términos de estrellas. Y aquí pues podemos ver en el análisis. Luego tenemos una segunda tabla dinámica en la cual vemos también el género de los libros, pero con respecto al promedio de la longitud de los libros. Aquí en la tabla dinámica pues podemos ver los diferentes títulos de los libros y también pues los diferentes géneros. Tenemos como segmentadores el sexo del autor, el idioma original y la preferencia en libros. Y aquí pues podemos encontrar todo el análisis. Dependiendo de lo que queramos filtrar. Entonces,